bendiga. Finalmente ha llegado este día que tanto habíamos esperado. Nos alegramos mucho por la compañía en este primer día y les agradecemos por responder a este llamado de oración por Cuba y por ser parte de esta campaña de oración Salva a Cuba. Así es. A lo largo de estos 10 días, pues bueno, vamos a estar orando por la isla y que los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, sea sobre Cuba. Vamos a estar orando por los cubanos, vamos a estar orando, por supuesto, por los cristianos, por la Iglesia de Cristo, pero también por las personas que aún no conocen de Jesús. Sí, pero ¿por qué un día como hoy y por qué los 10 mandamientos? Bueno, un día como hoy, pero de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Este evento histórico celebra los principios fundamentales del cristianismo como solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Amén. Nuestro deseo es que Dios sea honrado en todo momento. Los 10 mandamientos son una bendición, pero muchas personas lo ven como prohibiciones. Nos gustaría saber cómo ves los 10 mandamientos. Bueno, para mí los 10 mandamientos son como las leyes de tránsito. Son regulaciones que están impuestas o están dadas por el gobernador, por las autoridades locales o nacionales de un país y son para protegernos. O sea, imagínate uno andando por carretera o por las calles sin saber quién para, sin saber quién tiene la vía, sin saber si el carril se disminuye. O sea, definitivamente las leyes de tránsito son para protegernos. Wow, ¿sí? Yo los veo como un semáforo. Por ejemplo, el semáforo tiene 3 colores y cada uno tiene una indicación. Si yo me paso ese semáforo en rojo y voy con personas dentro de mi carro, ¿qué puede pasar? Seguramente un accidente, porque hay otros carros que sí tienen la vía. Entonces, no voy a ser solamente yo afectada, las personas que van conmigo van a ser afectadas y personas de los otros carros también van a ser afectadas. O sea que mi incumplimiento de esa ley no solo me va a afectar a mí, sino va a afectar a otros a mi alrededor. Así lo veo yo. Sí, entonces lo ves como una protección para nuestras vidas. Total. Qué bien. Sí, ¿y tú? Sí, yo lo veo como un diagnóstico médico. Un diagnóstico médico revela cuál es nuestra condición, pero también nos muestra la posible solución. Los 10 mandamientos revelan cuál es nuestra condición. Nos dicen que éramos enemigos de Dios, pero que también éramos esclavos del pecado, o sea, que estábamos muertos en delitos y pecados, y que no nos podíamos acercar directamente a Dios. Pero también nos muestra que Cristo sí cumplió con cada uno de los 10 mandamientos, que Cristo es el camino y que a través de Él nosotros sí podemos presentarnos como justos y santos delante de Dios. Amén. Son una bendición los 10 mandamientos. Amén, total. No los hagamos esperar más. Sin más, entonces comencemos con el primer predicador y con la primera enseñanza. Bueno, para mí es un placer presentarles el primer predicador, Josniel Machín. Nuestro deseo es que Dios les bendiga y les hable en todos estos días. Entonces, paz de Dios y vamos allá. Salva Cuba. Salva Cuba. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Veamos este primer mandamiento en 4 pasos. ¿Por qué no tener otros dioses? El primer mandamiento es una exigencia de Dios a su pueblo. Él exige ser el único objeto de nuestra adoración. Exige nuestro reconocimiento de su santidad, soberanía y señorío sobre nuestras vidas. ¿Cuál es la razón de estas palabras? Todas las naciones tienen a otros dioses. En Egipto hay miles de dioses. Éxodo 22 dice de esta forma: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Comencemos con la primera parte de este verso número 2. Yo soy Jehová tu Dios. Una vez más el Señor revela su nombre personal a Moisés. La primera vez que lo hace, en el capítulo 3, verso 14, le dice: Yo soy el que soy. Así les dirás a los hijos de Israel: Yo soy,
me envió a vosotros. Este nombre expresa la eternidad de Dios, su autoexistencia, su inmutabilidad y grandeza. Yo soy el que soy, o yo soy el que hace que todas las cosas pasen. Y no queda ahí. Te saqué de Egipto, casa de servidumbre. Otras versiones dicen, te saqué de esclavitud. Así que ya no estás sujeto a esclavitud. Si el único Dios te ha sacado de allí y te ha mostrado su nombre, el llamado de Dios trae verdadera libertad a nuestras vidas. Número 2, ¿por qué Dios nos elige y muestra su nombre y misericordia? Deuteronomio 7, del 6 al 9. Dicen, ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Por eso, ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el verdadero Dios. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Si vamos al contexto de Éxodo 20, encontraremos allí que los israelitas son testigos del poder de Dios en Egipto. Eran esclavos de la civilización más poderosa que existía en ese entonces, rica en cultura, arquitectura, religión y organización política. Pero el poder de Egipto y el faraón no fueron un obstáculo para nuestro Dios. Egipto fue un instrumento de Dios para mostrarnos su poder, su amor, su grandeza y soberanía. Ninguna de las plagas que Dios envió como señal de su poder sobre los opresores tocó a Israel. Ninguno de los dioses egipcios pudo detener su voluntad. El ejército de Faraón no impidió la salida a la libertad y ni siquiera el Mar Rojo impidió que el plan de Dios con su pueblo se llevara a cabo. En Éxodo 18 vamos a encontrar que Moisés se encuentra con Jetro y le comienza a contar cómo es que Dios había obrado en favor del pueblo contra los egipcios y contra su rey. También le cuenta cómo fueron los problemas que tuvieron los israelitas en todo el camino desde que salen a Egipto y cómo Dios los había salvado. Al escuchar Jetro esto, él declara con sus palabras, bendito sea el Dios de Israel que los libró del poder de los egipcios y de su rey. Dios los libró de tanto sufrimiento que les causaban los orgullosos egipcios. Ahora sé que el Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses. A los 3 meses de este evento, Moisés recibe los 10 mandamientos y el primero de ellos es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto número 3, ¿qué es un dios ajeno? ¿Qué es un ídolo? En la Biblia encontraremos que los dioses ajenos o los ídolos no solo eran imágenes mitológicas de animales y humanos o una mezcla de hombres con cabezas de animales. El mismo faraón era venerado como un dios y se creía ser el puente entre los otros dioses y el pueblo. Si vemos allí en el Salmo 115, los versos del 4 al 8, dice, los ídolos de esas naciones son objetos de oro y plata, son hechuras humanas. ¿Y qué es lo que tienen? Una boca que no hablan y ojos que no ven, orejas que no oyen y narices que no huelen, manos que no tocan y pies que no andan, garganta tienen, pero no emiten ningún sonido. Iguales a estos ídolos son quienes los hacen y confían en ellos. Un dios ajeno o ídolo es cualquier objeto, persona o idea que ocupe ese lugar en tu vida que solamente le pertenece al único Dios verdadero. Una imagen, una foto, una estatua, una persona, un animal, el dinero, la fama, el poder, pero también el orgullo, el ego o incluso el miedo
se pueden convertir en ídolos. Pero si Dios te ha mostrado su nombre, no hay espacio para otro Dios. Cada falso Dios en Egipto quedó silenciado ante las plagas que atormentaron a Egipto. Los egipcios eran politeístas. Eso quiere decir que adoraban a muchos dioses por tal de tener beneficios de parte de ellos, tales como poder, fertilidad, magia, protección, victorias en las guerras, riquezas y sabiduría. Era muy común ver templos, sacrificios, adoración e imágenes de estos en las ciudades, pero ninguno de ellos respondió a los sacerdotes cuando el verdadero Dios comenzó a mostrar su poder en medio del pueblo. No temas si el medio que te rodea es completamente idólatra. No temas si el gobierno constantemente insiste en que adores o veneres a hombres vivos o muertos. Guarda tu corazón. Escoge obedecer a Dios antes que a los hombres. Varios reyes y gobernadores a lo largo de la historia intentaron arrancar del corazón de los creyentes la fe y el servicio a Dios. Pero todos esos gobiernos e imperios han caído y hoy son historia. Mas nuestro Dios, su palabra y su obra continúan. El libro de Daniel nos muestra una historia bien conocida. Daniel capítulo 3. El poderoso rey Nabucodonosor hace en Babilonia una estatua de oro con el propósito de que al todos escuchar el sonido de los instrumentos se postraran y adoraran a dicha estatua. Juntamente con esto, un edicto real es leído a toda voz por un pregonero. Que mueran en el horno de fuego aquellos que no se postren y adoren a la estatua. 3 jóvenes hebreos se mantuvieron en pie cuando sonaron los instrumentos. El verso número 14 de Daniel 3 dice de esta forma: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Estos 3 jóvenes responden al rey de la siguiente forma: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ciertamente ellos estaban dispuestos a morir. La obra de Dios en sus vidas les llenó de valor. Estaban identificados con su Salvador. Nada ni nadie les iba a separar, ni siquiera la muerte. ¿Qué sucede con esta declaración? Pues que el rey arde en ira, el horno se calienta 7 veces más de lo normal, los jóvenes fueron atados y lanzados al horno, pero el rey se espanta porque comienza a ver a 4 jóvenes que se paseaban en medio del fuego, y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Por lo cual el rey se acercó al horno y los llamó, y cuando ellos salen, ni siquiera el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y no tenían olor a humo. El rey vio la obra de Dios y declaró de esta forma: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Dios quiera y un día nuestros dirigentes, los dirigentes de nuestra nación amada Cuba,
tengan una experiencia semejante a la que tuvo este rey, para que él pueda lanzar una declaración como esta. No solamente al gobernante de Cuba, sino que cada ministro de nuestra nación pueda tener una experiencia semejante a esta y pueda declarar que nuestro Dios es el único Dios. El cuarto punto sería, ¿cómo voy a responder ante este primer mandamiento? Jesús dijo, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si conoces a Dios que te ha llamado, tienes su identidad. Bendice por tanto al Señor en tus obras, en todas tus obras. Bendícelo en todas tus decisiones. Si conoces su obra, entonces eres libre. Si aún no conoces al único Dios verdadero, tengo buenas noticias para ti. Ven a Cristo y confía en Él. Él es el único camino, la verdad y la vida. Solo en Él hay salvación. Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, Dios envió a Moisés y mostró su poder para sacarlos de la esclavitud. El faraón era fuerte. Tenía el ejército más temible y preparado de su época, pero nada pudieron hacer las armas, la malicia del faraón, el miedo y los falsos dioses. Todos fueron derrotados. Pero la batalla más grande fue ganada por Jesús en la cruz. Él vino a la tierra con el propósito de entregarse en sacrificio por su pueblo. Pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, murió y al tercer día resucitó. Ya no somos esclavos. Para nosotros es todo un gozo darle toda la adoración al único que la merece. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en este día por tu amor y misericordia sobre nuestras vidas. Reconocemos que tú eres Dios y que nadie merece tanta gloria como solamente tú la mereces. Queremos darte las gracias, Señor, porque sabemos que no llamamos tu atención para que tú nos rescataras, sino que por puro amor lo has hecho. Has mostrado tu nombre a nuestras vidas, nos has despertado, Señor, nos has dado una nueva vida y ya no somos esclavos del pecado. Te damos gracias por nuestra amada Cuba, porque podemos ver que tú estás obrando en nuestra isla. Y a pesar de haber tanta necesidad, Señor, y a pesar de haber tanto problema, tu iglesia persevera. Gracias porque tu Espíritu Santo está tocando cada corazón, en cada cubano, Señor. Y estos vienen a ti y rinden adoración solamente a ti. Quiero pedirte, Señor, como cubano, que perdones nuestras faltas, porque hemos tenido falsos dioses. Hemos tenido como falso Dios a nuestro ego, Señor, a nuestro orgullo, al dinero, a hombres tanto vivos como muertos, Señor, y a otras imágenes. Te rogamos que perdones a nuestra nación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Mira cuántos cubanos, Señor, estamos unidos en oración. No solamente cubanos, también amigos y familiares de otras naciones nos estamos uniendo, Señor, en oración por Cuba, para que podamos ver un despertar en el corazón de cada cubano, Señor, e incluso, Señor, tú toques el corazón de los dirigentes, Señor, de nuestra nación, y ellos puedan, Señor, tener una experiencia semejante a la que tuvieron estos dirigentes que pudimos ver en el estudio, Señor, ya sea para arrepentimiento o ya sea para condenación, pero que sus ojos sean abiertos, Señor, y ellos puedan declarar que solamente tú eres Dios, porque ciertamente no hay Dios tan grande como tú. Por eso, Señor, nuestro corazón rinde a ti toda adoración, rinde a ti toda exaltación, porque no hay un Dios tan grande como tú. En el nombre de Jesús te damos las gracias por tu amor y misericordia y decimos amén.